la falsedad. Si tú, a medida que vives y en la sociedad en la cual vives, quieres hacerle una buena defensa a algo esencial, por obligado tendrías que hacerlo con los mejores recursos para que esa defensa se haga bien hecha, se haga correctamente. Y esos recursos inengañables, esos únicos recursos para que se haga una buena defensa de algo esencial, siempre son las reglas racionales, porque son las únicas que no son engañables, no son manipulables y no son arbitrarias. Son únicas tanto para uno que para otro. Entonces, si tú quieres hacerle una buena defensa a algo esencial, como por ejemplo a la misma naturaleza, tendrías que hacerlo por obligado con la mejor defensa que pueda contar esa cosa esencial, la naturaleza. Si no, es mejor que te calles o que no hagas esa mala defensa con sus malas consecuencias en la sociedad. Eso sería una grave irresponsabilidad. Tú tienes que hacerle la mejor defensa, porque eso se va trasladando a la sociedad, esa buena o mala defensa que tú tengas. Entonces siempre tendrías que hacerla, esa defensa a la naturaleza, con la racionalidad, con el sentido común y con el sentido equilibrado de la razón. No existe otro camino. Si tú de verdad quieres defender a otra cosa esencial, como puede ser la vida, o puede ser la política, o puede ser lo que sea, siempre con esas consecuencias que va a tener en la sociedad, siempre tienes que hacerle la mejor defensa. Si no, es mejor que te calles, porque va a tener eso unas consecuencias siempre en la sociedad. Una irresponsabilidad por no haber hecho o utilizado la mejor defensa. Eso es siempre así. Y ante eso siempre hay excusas, rodeos, retóricas, demagogias. Siempre lo que se intenta es esquivar ese camino. Es decir, que todos se creen en la razón, todos creen que van a defenderla como ellos quieren, hacer la defensa que ellos le den la gana, y eso es lo que va destruyendo la sociedad. Hacerle la mala defensa, lo que a ellos les dé la gana, a cualquier cosa esencial en la sociedad. Por ello es importante eso, siempre. No dejarse llevar por las retóricas, que no son más que el fruto de todos los poderes dominantes, utilizando mucho dinero, muchos recursos, mucho de todo, para ponerlo todo bellísimo, atrapar a todos, ¿no? Y ir manipulando como les da la gana. Y eso no es así, eso es incorrecto. Hay que hacerle siempre la mejor defensa a algo que sea imprescindible en la vida o en la sociedad, o en resumidas cuentas, a algo que sea esencial. Siempre tiene que hacerle la mejor defensa. Y esa defensa, tires por donde tires, siempre se ha de realizar con la racionalidad. Y la racionalidad no es lo que digas tú, lo que diga yo, sino la racionalidad es una aplicación única de las reglas racionales, y en esa aplicación siempre deben los resultados salir libre de contradicciones, de
de cosas que te rebaten y tú no los superas, de otras cosas, en resumida, de todo lo que tú no puedas resolver y otros sí, utilizando la razón. En realidad, la falsedad es siempre que tú o yo o cualquiera antepone sus propios intereses, su propio ego, su creerse que tiene la verdad o creerse cualquier cosa, ¿no? Anteponer siempre sus propios intereses a algo que es esencial en la sociedad, como es la razón, la ética como parte de la razón o la naturaleza. Eso es la falsedad. Tú lo antepones y lo justificas como te da la gana, utilizando tus retóricas, tus rollos, y al final justificas que lo que tú dices en función de tus propios intereses es importante y lo llevas a la calle, a internet, a cualquier sitio de la sociedad, y eso va engañando siempre. Porque, en definitiva, se antepone los propios intereses a la verdad. Y eso es la falsedad, el pasar una cosa por otra, pasar una cosa que no es esencial, pasarla por esencial, o una cosa que es relevante socialmente, pasarla por relevante, utilizando pues, determinados trucos o mañas personales o simplemente tópicos sociales o cosas que se han establecido en la sociedad, ¿no? Para que eso se haga así de ese camino y no se haga por el camino más correcto, que sería el racional, o el del sentido común, o el que sea el más equilibrado. El más equilibrado que se conoce es lo racional. Ese camino que no es engañable, no es manipulable por nadie, que son reglas para todos. Entonces la falsedad va en torno a todo eso. Y también va en torno a la consecución. Porque si tú dices cualquier afirmación que tú digas, yo quiero, yo amo, yo defiendo a tal cosa, pues eso tendría que tener un sentido de verdad, de verdad. Y eso solo se consigue saber que tiene ese sentido de verdad por lo que se consigue. Si tú dices, yo amo a la naturaleza, tú amas a la naturaleza es por lo que tú consigues en el contexto natural, consecuciones en el contexto de la naturaleza. Entonces, con tu relación que tienes con respecto a la naturaleza, tienes que haber conseguido cosas que beneficien a la naturaleza, no a ti. Entonces, ese es el sentido de verdad de lo que tú dices. Si no tienes sentido de verdad, pues caes en falsedad o tienes falsedad. Tú dices, yo amo, por ejemplo, a mi madre o a mi hijo, ¿no? Pues tendría que tener un sentido de verdad, pero a través siempre de la consecución, las consecuciones que tienes tú en esa defensa, ¿no? Las consecuciones. Dices, mira, pues yo lo amo porque lo llevo, le doy, lo mantengo, le ayudo, le renuncio a tal cosa mía para llevarlo al parque. Entonces, por una serie de consecuciones, tú demuestras que si lo amas. Solamente por esa vía se consigue saber si tú de verdad lo que dices no tiene una falsedad o consecuciones diferentes a la que pregonas, ¿no?
a lo que dices. Eso sería el sentido de verdad de lo que tú dices o pretendes decir con tus intenciones. La falsedad se contrapone siempre a la realidad, ¿no? A la verdad, a la realidad, a la razón. Hay una contraposición. El ser social que vive va viviendo y con lo que dice y con lo que hace choca o se contrapone. Parte de lo que dice y parte de lo que hace se contrapone a la realidad, a la razón o a la ética, ¿no? Y se contrapone porque no se relacionan todos sus hechos, los resultados de todos sus hechos no se relacionan con lo que ha pretendido, ¿no? La falsedad, eso siempre tiene una contraposición con todo lo que van realizando, ¿no?, las personas. Por último, quiero indicar que también la falsedad tiene una relación directa con la burla, la burla, ¿no?, el desprecio, la burla, la frivolidad, sobre todo con la burla. El que no es falso casi nunca se burla. El que no es falso casi nunca se burla de algo esencial, ¿no? Y el que es falso siempre está burlándose, siempre está desacreditando a los demás para conseguir, desacreditando a los buenos para que eso beneficie a los malos, ¿no? Desacreditando a la verdad para que eso beneficie a la mentira. Entonces, el que es falso siempre va burlándose porque a través de la burla, de alguna manera, se escapa, ¿no? Tiene una vía libre, una fuga, una escapatoria para la seriedad que requiere la no burla o la responsabilidad o el ser responsable, ¿no?, con tu vida y con la sociedad. Entonces utiliza mejor otro camino, que es el del desprecio de lo que es esencial, desacreditar a todo lo que es bueno, desacreditar a los malos, porque así de esa manera va eso a beneficiar siempre a la otra parte, ¿no? A la otra parte que es la que es donde él está, y va a salir muy bien utilizando ese recurso de la burla, de desacreditar a la parte donde él no está. Bueno, pues eso es todo. La falsedad, en resumidas cuentas, es algo que siempre va a caracterizar al ser humano, porque no va a aceptar lo que siempre debió aceptar, una responsabilidad social, una responsabilidad individual, una aceptación de los recursos que tiene y un reconocimiento de que por un camino u otro siempre va a tener que darse cuenta, que es responsable de su entorno, de la vida, de la sociedad, y ante ello únicamente debe utilizar un camino que no engaña, que es la no falsedad, y ese camino lo más acercado a la razón. Muchísimas gracias. Hasta luego.